Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. No pasaron 48 horas desde que la concejal liberal Ana Paola Hall asegurara que el Consejo Nacional de Elecciones contaba con los equipos del Sistema Informático Electoral Preliminar, además de la tinta indeleble, para que una de las voces más activas del oficialismo desestimara ese extremo. A menos de 40 días de las generales, el dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray, denunció que la empresa MSA, responsable de transmitir resultados electorales preliminares, no ha traído ni los equipos ni el sistema operativo conocido como TREP. Al respecto, miembros del Consejo Consultivo, ente multipartidista cuyas decisiones no son vinculantes a las del Consejo Nacional Electoral, afirman que están siendo capacitados en este tema con pura teoría. Para Germán Lobo, miembro suplente del órgano electoral, se debe llamar a la calma, pues el sistema biométrico y el de transmisión de resultados serán un hecho el día de la jornada de las urnas. Al respecto, el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras, PNUD, Richard Barate, insertó la queja en la polarización e incertidumbre en el contexto del proceso electoral. Anduray ha cuestionado el relajo en la contratación de la empresa que realizará el TREP. Contratan a una empresa que nunca ha transmitido en elecciones nacionales y nunca ha podido montar un proceso de emisión de resultados más que en pequeñas provincias, y que además presenta adulteraciones en las constancias que acreditan para su experiencia internacional, señaló el dirigente azul. La implementación del TREP en las elecciones generales del 28 de noviembre tendrá un costo superior a los 441.2 millones de lempiras. Fue certificado por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, que señala a 3 empresas recomendadas para adjudicar los contratos, 2 compañías hondureñas y una extranjera. Estas son Grupo MSA de Argentina, a cargo de Lote 1, con una oferta de 139.579.091. Comunicaciones Globales para el Lote 2, con una oferta de 259.130.939. Y la empresa internacional Technology Grupo para el lote número 3, con el presupuesto de 44.545.873 lempiras, las 2 últimas de Honduras. La polarización latente es una premisa que parte de la campaña de descrédito a la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral por algunos partidos políticos que no quieren aceptar la voluntad popular, apunta Denny Gómez, experto en materia política. La comunidad internacional acreditada en el país fue informada la semana pasada por los consejeros del CNE sobre el avance del cronograma electoral, del Censo Nacional Electoral, del TREP, del sistema biométrico y del lector de huellas a instalar en más de 18.000 juntas receptoras electorales a nivel nacional. Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Eddie, si me decís, por favor. Bien. Voy a hablar hoy sin equipo biométrico para el TREP. PNUD afirma que está polarizado el proceso electoral. Voy a repetir porque a mí me gusta ser sincero. La empresa que contrató PBS, el PNUD, fue un desastre en el Registro Nacional de las Personas. Y ese Richard no sé qué, nunca da la cara y sigue escondido. Y los hondureños, empezando por los magistrados del registro, deberían decirlo, ya que todo les cae a ellos. Ese desastre es culpa del PNUD. Ellos contrataron la empresa, nos hacen gastar millones de dólares mensuales y hay que decírselo, pero como aquí somos tan papos, esto se lo copié a Carlos Flores, no se lo copié,
se lo escuché. Aquí somos tan papos. Hay que hacer tal cosa, traigamos a alguien del extranjero, porque no hay uno bueno. Mentira, hombre. Sé que hay un montón de gente capaz. Por ejemplo, aquí el doctor Augusto Aguilar, que está a mi lado, ya lo voy a presentar. Ahí anda por toda Latinoamérica. Lo llaman a dar conferencias. Él está en los procesos electorales. Pero aquí no creemos ni nosotros mismos. Somos papos. Traemos extranjeros que vienen a chupar, a pajar la cachimbón en los hoteles, a conseguirse mujeres hondureñas para estar divirtiéndose. Es que es cierto, los hondureños somos papos. Yo no soy de ese criterio. Yo creo que Honduras tiene gente con mucho talento y mucha capacidad para hacer las cosas. Doctor Aguilar, bienvenido. Muchas gracias, buen día. Estamos aquí nuevamente en este programa que se han escuchado y visto en todo el país, con toda la voluntad de que platiquemos, que conversemos acerca del proceso electoral que está en marcha y que culminará con la declaratoria de elecciones, no es con el día de las elecciones, con la declaratoria en la cual tiene el organismo electoral hasta 30 días después del 28 para confirmar o declarar quiénes son los que resultaron electos. Me dice aquí mi buen amigo y uno de los mejores radioperiodistas del país, Lesman Aníbal Morazán, salúdeme al doctor Aguilar, el hondureño versado en materia electoral. Gracias, Lesman, de parte mía y del doctor, por el saludo. Gracias. Saludo también a mi amigo Carlos Aguilar, allá en Versalles. Está la brisa, está heladito allá en Versalles. Saludos, Carlos, uno de los hijos del doctor Aguilar. Voy a saludar al director del Instituto Holandés para la Democracia, don Luis León. Buenos días, don Luis. Buenos días, Raúl. Un gusto saludarle esta mañana de miércoles. Un saludo también a nuestros compañeros de Filadelfo y don Augusto Aguilar, que siempre es un gusto y un placer poder tener un diálogo con personas tan capaces como ellos. Así que gracias por la invitación. Estamos aquí pues y esperemos que podamos darle una visión al pueblo hondureño de lo que está pasando y sobre todo cómo puede resultar el proceso electoral. Es una visión de análisis solamente. Un gusto, gracias. Lo veo bronceado, ¿va? Que anduvo en la playa. Ya me descubrió. No, es que ahí vi las fotos, entonces sé que anduvo en la playa. Eso fue. Eso. Sí. Don Filadelfo, bienvenido. Buenos días, Raúl. A ver qué me descubre. Un placer estar con Luis León y con el maestro Augusto Aguilar. Para mí es un honor poder compartir con ellos mis opiniones sobre el proceso electoral hondureño, pero sobre todo mis mejores deseos porque salgamos adelante en esto, ¿verdad? Que el país pueda tener unas elecciones, repito, hasta la edad, no me cansaré de decir, pacíficas, transparentes y creíbles. Bien, ¿escucharon la denuncia de Fernando Anduray? Sí, la escuché, no toda, pero sí, más o menos tuve una idea de lo que él está planteando en cuanto al atraso que hay con relación al equipo por parte de las empresas que fueron contratadas tanto para la dotación del equipo para la huella dactilar y también en la empresa contratada para la transmisión de resultados. Yo he hablado con don Luis León, hemos entablado una amistad y se acuerda Luis que le planteaba todo este problema del registro y le fui diciendo cada una de las cosas y no fallé, doctor. Sí. Todavía hoy, 20 de octubre, muchos hondureños no tienen la identidad. Sobre esa denuncia de Anduray, don Luis, ¿qué piensa? Y también de todo los problemas que hay a pocos días, exactamente a 1 mes y 8 días de las elecciones. Sí, Raúl, bueno, es recíproco el mencionar que efectivamente en la amistad que hemos desarrollado ha habido un flujo de información y prácticamente todo lo que discutimos siempre es validado.
Y en este sentido creo que es importante también mencionar que lo que podemos mencionar el día de hoy va en función de la información existente. Primero, yo celebro que los partidos políticos estén pendientes de lo que esté pasando. A ver, si nadie señala, no hay opciones de corrección, así que don Fernando Anduray esté pendiente de dónde hay fallas, dónde hay vacíos y nos mencione, puede generar cierta presión para que el Consejo Nacional Electoral tenga que mejorar las condiciones del proceso. Creo que hasta ahí estamos bastante bien y animo a otros partidos políticos, a otros sectores a que se involucren a hacerlo de esa manera. No obstante, yo he tenido una plática con el presidente del Consejo Electoral la noche de ayer y él me decía que el equipo, o sea, a ver, el sistema se construyó en 4 etapas. El lector biométrico y dactilar que estará en las juntas receptoras de votos. Ya el sistema de transmisión en 3 empresas, una que provee el software, una que provee el hardware y otra que provee toda la parte de seguridad del hardware, como regletas, baterías, incluso motores eléctricos por si falla la energía eléctrica donde se esté implementando el sistema. Entonces, él me decía que la parte de hardware ya está en Honduras, que eso está listo, que la parte de software sí le preocupaba un poco, pero que sí creía que se iba a salir. De hecho, es importante mencionar que el 30 habrá un simulacro del proceso de implementación. También es cierto que hasta el momento los partidos políticos han recibido capacitación en función de lo que se ofreció en el sistema, no probando el sistema mismo. Creo que el simulacro vendrá a ayudar de alguna manera. Lo que sí no podemos negar, Raúl y compañeros, es que sí hay una preocupación. El cronograma electoral evidentemente viene retrasado. Recientemente se abrieron las ofertas para empresas que imprimirían papeletas y empresas que imprimirían los manuales de capacitación a 40 días del proceso electoral. Entonces, claro, hay una lucha contra el tiempo. Yo, al igual que muchos hondureños, también estoy preocupado en cuanto a lo que se requiere para garantizar que el proceso esté listo. No obstante, no creo que no lo llegue a estar. Y ahí yo creo que don Germán Lobo tenía mucha razón, hay que tener paciencia. Recordemos que se contrató de emergencia a último momento y con un retraso de 51 días después de la publicación en la Gaceta de los Decretos y del Presupuesto. Entonces creo que al final hay que poner en la balanza, Raúl, primero lo que hace falta y segundo lo que no debemos hacer. Hace falta mucho trabajo técnico por parte del Consejo Nacional Electoral, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Smartmatic, que es la empresa que proveerá todo el lector biométrico, todavía está en el proceso de estructuración de su sistema y su proceso. A nosotros como Instituto LANES nos han invitado en los próximos días a presentarnos cómo va a funcionar el sistema y queremos compartirlo con otras organizaciones para que puedan conocerlo. Entonces estamos en ese proceso de querer abrir el espacio a otros. No obstante, yo creo que entre lo que hace falta, que se ha tratado de hacer, y el virtual, totalmente el proceso electoral, yo creo que deberíamos inclinarnos por empujar todos a que el proceso se prepare y se arregle. Ahora, hay que ser honestos, no va a ser un proceso de alta calidad técnica como debimos haber esperado, como la reforma electoral sugería, pero entre que salgan relativamente funcionales y que no hayan, creo que la primera es la opción. Y segundo, el seguir sembrando que el proceso no va a servir, es seguir manteniendo un nivel de abstencionismo que es preocupante, teniendo en cuenta que el pueblo hondureño merece un proceso electoral que funcione, Raúl. Entonces concluyo diciendo, claro que hay preocupaciones, todos la tenemos, el Consejo Nacional Electoral no está saliendo públicamente a aclarar muchas de las cosas que debería aclarar. No obstante, sí se está haciendo un esfuerzo y creo que en este punto lo mejor es tratar de acuerpar el poco esfuerzo que haya para que el proceso salga lo mejor posible. Ya en este punto la calidad creo que es lo menos que deberíamos exigir a altos niveles, sino por lo menos que funcione. Licenciado Filadelfo, ¿y su lectura de esto cuál es? Yo voy por la misma línea del amigo Luis León, es decir,
lo primero que todos debemos hacer es animar a la población hondureña, a la ciudadanía que está apta para votar, que vaya a votar. Necesitamos que la ciudadanía dé un ejemplo de civismo, de apoyo al sistema democrático y que voten por el candidato de sus preferencias. Creo que eso es fundamental. Desde hace mucho tiempo sabíamos que no se estaba cumpliendo el calendario electoral y que por lo tanto las cosas no van a ser fáciles. No vamos a tener ese sistema, digamos, óptimo que todos esperamos de un proceso electoral. Pero yo sí insisto, la calidad, yo más bien estoy enfocado en que los resultados sean creíbles, ¿verdad? Que la ciudadanía vea que valió la pena ir de su casa a un centro de votación para manifestar su voluntad soberana. Lo siguiente es que, como ya sabíamos eso, pero luego vienen los detalles, ¿verdad? Que falta el software, que sí, pero esos son los detalles que se pueden resolver siempre y cuando el liderazgo político, y me parece que es esa combinación, ¿verdad? De denunciar donde hay fallas, y hay fallas que se van a deber a esta forma atropellada en que estamos haciendo las cosas, y otras que creo que el gran riesgo que haya fallas provocadas con propósitos no democráticos, con propósitos de desvirtuar el proceso electoral. Y en esto sí tenemos que estar vigilantes. Yo acepto una falla técnica, yo acepto una dificultad, pero creo que ninguno de nosotros debe aceptar y debe denunciar de la manera más vehemente, de la manera más fuerte, una maniobra destinada a boicotear el proceso electoral, que puede venir de los propios partidos políticos. Y aquí es importante entonces este esquema de vigilancia. Creo que son dos cosas distintas, ¿verdad? Una, las fallas que son naturales, estas dificultades, y aquí todos tenemos que animar a que redoblen esfuerzos, a que trabajen más de las 24 horas que tiene el día para asegurarnos que las cosas van a funcionar hasta que se emita la aclaratoria de elecciones, como muy bien nos señalaba el maestro Aguilar. Ese es un punto para mí fundamental que tiene que haber. Y ahí creo que es el gran reto que los hondureños tenemos, el gran reto de asegurar porque es interesante, venimos de una incertidumbre muy alta de que no van a haber elecciones, que la ley electoral, que no se aprueba, que no se contratan las empresas, y finalmente aquí estamos, a menos de 40 días de las elecciones. Y el panorama electoral, fíjese que fuera de estos, digamos, estos enredos de administrativos, si pudiéramos llamarle así, las discusiones en la ciudadanía son si la alianza, que por quién voy a votar. Es decir, hay un ambiente electoral. Ya la gente está tomando decisiones. Entonces, a la par de ese entusiasmo que ya se está generando en torno a las elecciones, creo que todos debemos apoyar y darle este mensaje de ánimo. Yo, aunque los he criticado, yo animo al Consejo Nacional Electoral, al Registro Nacional de las Personas. Ayer estaba escuchando, por ejemplo, que solo tenemos un centro de votación en Francisco Morazán y que hay ciudadanos sin documento de identidad en todo el municipio, que incluye varias aldeas. Entonces hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo para que la ciudadanía pueda tener todas las herramientas y cumplir con su deber ciudadano. Y hay que apoyar para que esto se haga. Sí, por aquí, un miembro del Partido Liberal, el abogado Wagner Mayecillo, dice: buenos días, Raúl. Una pregunta para don Augusto Aguilar. ¿Cuándo comienza y cuándo finaliza el periodo electoral? Gracias. Bueno, quisiera primero, antes de contestar, bueno, pues puedo contestar la pregunta. Bueno, el periodo electoral comienza desde el llamado que se hace a los partidos políticos para que inscriban movimientos para las elecciones primarias.
Ese llamado se hace 8 meses antes de las elecciones primarias. Desde de esa fecha comienza el proceso electoral. Ese es el concepto que yo tengo. Y finaliza hasta la declaratoria después de las elecciones generales, que la ley establece hasta 30 días para que lo haga el organismo electoral, ese hecho. Y que en ese momento es cuando todos se dan cuenta quiénes son los que resultaron electos, aun cuando después hayan impugnaciones, reclamos o peticiones de nulidad. Pero sí quisiera hacer un comentario en función de lo que estábamos hablando con relación al equipo y la tecnología que se va a utilizar. Dice que yo soy un lector asiduo de los editoriales de La Tribuna que escribe el ingeniero Carlos Flores. Y siempre él ha dicho, y estoy totalmente de acuerdo con él, en que para muchas cosas siempre se recurre a los recursos humanos o a profesionales o con empresas extranjeras, cuando en Honduras tenemos toda la capacidad para poder llevar a cabo cualquiera de estas actividades que solo se llama a personas del exterior. Fíjese, Raúl, que nosotros estamos tan preocupados y en esta tarea desde hace tiempos con eso de la contratación de las empresas que van a hacer transmisión de resultados. Casi todos, por no decir todos los organismos electorales de América Latina tienen su propio equipo, su propio personal, su propia tecnología. No existe ese problema de andar contratando empresas extranjeras para hacer la transmisión. Y aquí, ¿cuál es el factor, cuál es el elemento por lo cual estamos haciendo eso? Por la enorme desconfianza que hemos cultivado o que hemos acumulado después de tantas experiencias. Vea usted, solo en Honduras es que los partidos políticos nombran a los miembros de mesa. ¿Por qué? Por la enorme desconfianza. En la mayor parte de los países de América Latina, por no decir casi todos, los miembros de las mesas electorales es un voluntariado, o se hacen convenios con las universidades, con los gremios profesionales, con los colegios, etcétera. Y le voy a agregar un elemento más para que vea cómo estamos de atrasados. La tinta indeleble prácticamente se fue eliminado, suprimido en casi toda América Latina. Yo creo que solo Honduras y un país más todavía estamos usando la tinta indeleble. ¿Por qué? Por la misma razón, por esa gran desconfianza en nosotros mismos, pero que son hechos que se han acumulado y de repente la ciudadanía y los partidos tienen un poco de razón. Pero deberíamos de hacer un esfuerzo. El tribunal debería tener sus propias tecnologías, sus propios recursos, sus propios equipos y no estar en esa situación de estar confiando o contratando empresas o personas que vengan desde el exterior a hacer lo que nosotros podemos hacer. Voy a hacer una breve pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, criticó al presidente Nicolás Maduro por retirarse de los diálogos con la oposición en México tras la extradición del empresario colombiano Alex Saab, de quien se sospecha es testaferro del régimen venezolano. En una rueda de prensa en Quito, tras una reunión con el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso,
Blinken declaró que le parecía lastimoso que el régimen de Maduro se haya retirado del diálogo en México. Esto es indicativo, desafortunadamente, de que Maduro pone su interés y luego el del pueblo venezolano. Acerca de la extradición de Saab a su país, Blinken afirmó que es importante subrayar que tenemos un poder judicial independiente en Estados Unidos, donde es acusado, al igual que en otros países, de delitos como conspiración, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en 9 países. El régimen de Maduro nombró a Saab parte del equipo diplomático de negociadores en México, lo que no impidió que fuera enviado desde Cabo Verde a territorio estadounidense. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Denis Gómez del Pino sostiene que esto es parte de la campaña de descrédito contra el Consejo Nacional Electoral. ¿Las explicaciones de la gente del Consejo Nacional Electoral son las correctas o no, don Luis León? Mire, yo creo que hay todo un antecedente, Raúl, primero, en cuanto a todo lo que se ha dicho alrededor de si las empresas son o no son correctas, si realmente son o no son corruptas, o si realmente pueden o no pueden hacer el proceso. Primero que nosotros como Instituto Holandés fuimos observadores de la evaluación de las empresas, no así de la adjudicación ni contratación, aunque asistimos a un evento donde firmaron los contratos. Y lo que vimos fue que las empresas en el papel, Raúl, cumplían con los papeles y con lo que se solicitaban los pliegos de condiciones. Una vez que la comisión evaluadora recomendaba al pleno de consejeros qué empresas se debían contratar, ya la evaluación técnica y real de la documentación, verificación y todo eso debe hacerse. Entonces, cuando en aquel momento salió una denuncia del Partido Nacional diciendo que una de las empresas había adulterado los documentos y que se sostiene que adultera documentos, creo que el Consejo Nacional Electoral debió aclarar muchas de estas cosas. Después sale el Consejo Nacional Anticorrupción diciendo que las 4 empresas han presentado problemas en sus procesos en otros países y que las hondureñas han quedado mal con el Estado en contrataciones. Yo lo que pienso es, Raúl, hace falta una explicación un poco más profunda por parte del Consejo Nacional Electoral para calmar un poco la ansiedad, y yo estoy de acuerdo con don Augusto, donde ya después de 40 años de democracia sigamos contratando empresas. Yo creo que ya después de todo lo que se ha contratado, algún equipo deberíamos tener para hacer las cosas nosotros mismos y crear institucionalidad, no estar derogando miles de millones de lempiras cada 4 años en un sistema que después se guarda en una bodega, sino miremos lo que pasa con la denuncia que está manejando el Ministerio Público con el Tribunal Supremo Electoral. Ahí están todos esos escáneres guardados, ¿por qué no se utilizan? Entonces, a mí me parece, Raúl, que falta un poco más la explicación del Consejo Nacional Electoral, que también puede prestarse, si lo hace, a que lo señalen, los ataquen. Entonces, políticamente es muy difícil accionar en este país cuando cualquier cosa que se dice se malutiliza. A ver, aquí a veces, y bueno, Filadelfo tal vez podrá dar fe de esto, don Augusto, a veces uno hace un análisis y dentro del análisis no sale muy favorecido algún sector, básicamente lo señalan a uno del otro, o viceversa, porque creen que todo está polarizado en Honduras. Entonces, si el Consejo Nacional Electoral sale también, puede prestarse a más señalamientos del que ya tiene. No obstante, creo que todo lo que ha pasado alrededor de las empresas debería servir para que el Consejo Nacional Electoral pueda tomar medidas precautorias de frente a las fallas que puedan tener estas empresas. Y en esto hay que ser honesto con el pueblo hondureño. Mire, yo creo que a los hondureños no hay que engañarlos. Empresas megamillonarias como WhatsApp se nos caen, Facebook se nos cae. Que este sistema que se nos va a implementar no se va a caer. Es venderle al pueblo hondureño una falacia. La probabilidad que este sistema falle y se caiga es latente, es existente. Lo que yo siempre digo es qué pasa cuando el sistema se cae. Por ejemplo, a los bancos, cuando los bancos comerciales, su sistema se les cae y regresa el sistema en las cuentas bancarias de nosotros, no hay 10 millones de lempiras.
no hay 20 millones de lempiras, o nos quitaron el poquito dinero que tenemos, sino que se sostienen los datos. Entonces, lo que debería garantizar el Consejo Nacional Electoral es qué pasa en las caídas del sistema. ¿Qué es lo que se va a mover en cuanto a información si el sistema se cae? Cosa que hay que decirle al pueblo hondureño, muy probable que pase. Ahora, a mí me parece que también hemos sido muy duros con un Consejo Nacional Electoral que básicamente sigue siendo el Tribunal Supremo Electoral con un liderazgo nuevo a nivel de consejeros, pero con todo el recurso humano del Tribunal Supremo Electoral, su estructura institucional. Y le estamos exigiendo en 2 años de conformación a esas 3 personas que nos hagan un proceso perfecto, cuando hubieron instituciones que nos fallaron durante mucho tiempo, y aunque hicieron el esfuerzo, el señalamiento social es sobre falla. Y don Augusto podrá dar fe de esto. Ellos han hecho esfuerzos importantes de sacar buenos procesos, pero la gente dice hay fraude, manipulación. Es decir, estamos crucificando también a un consejo electoral sobre algo que la gente nunca va a aceptar. La gente nunca va a ver bien el accionar de una institución pública. Entonces, a mí me parece que el pleno de consejeros y los consejeros tienen un reto monumental en estos próximos 40 días. Primero, enarbolar un discurso de confianza alrededor del proceso, hacerle ver al pueblo hondureño de que el voto va a ser respetado. Los partidos políticos tienen un rol, Raúl, y como usted lo hemos discutido mucho, si al final quienes cuentan los votos son ellos, pues quienes llenan el acta son ellos. Y si ellos se prestan a la manipulación, ¿cuál transparencia el proceso electoral? La mejor ley, el mejor sistema puede fallar si en las mesas manipulan los votos. Entonces yo creo que ese es un esfuerzo que todos debemos empujar. Ahora, el Consejo Electoral tiene que salir al paso estos próximos 40 días a generarle certeza al pueblo hondureño de que las elecciones van a funcionar, que las elecciones llevan un rumbo planificado, muy desfasado, pero planificado, y sobre todo que al momento de la primera tendencia se va a respetar la información tal cual ha llegado a los centros de cómputo, y es ahí donde creo que debe girar toda la narrativa del Consejo Electoral, porque para el pueblo hondureño, y don Augusto también puede dar fe de esto, no es la declaratoria final lo que le interesa, sino la primera tendencia. Entonces, si la primera tendencia se maneja bien, el pueblo hondureño va a tener tranquilidad. Si la primera tendencia se maneja mal, aunque la declaratoria sea la mejor del mundo, la gente ya va a haber deslegitimado el proceso. Me dice aquí el abogado Mario Chinchilla, ese equipo puede comprarse y el trabajo cada 4 años puede hacerlo Hondutel y cobrar por el servicio, estableciendo un plan y modalidades de transmisión de acuerdo a la disponibilidad tecnológica de cada localidad. Licenciado Filadelfo. Yo no quiero proponer soluciones que son para un próximo proceso electoral, porque entonces creo que nos desviamos de la urgencia que tenemos aquí a ojos vista, y es que en 40 días tenemos elecciones y necesitamos resultados creíbles. Yo intento separar eso, creo, porque ya lo hemos dicho además, ¿verdad? Y el maestro Aguilar planteó, es decir, y los partidos se han resistido enormemente a ciudadanizar la mesa electoral. Entonces, mientras hay esa resistencia, no vamos a avanzar. Pero eso es una discusión que hoy no tiene cabida, porque no se puede cambiar la ley para... Entonces, ¿con qué contamos? Y aquí a mí me parece importante, digamos, con la lección aprendida en 2017, no recuerdo bien el dato, pero 5,000 actas fueron las que se perdieron, las que no llegaron. Pero ahora tenemos una junta receptora de votos integrada por 3 partidos y 2 partidos en la oposición. Lo que yo esperaría es que si hay dudas sobre un acta que puede ser manipulada. Sí, solo lo voy a interrumpir. Esas actas las anda buscando Narrala todavía. Sigamos. Bueno, que no se repita el chiste. Y entonces, yo sí demandaría al Partido Libertad y Refundación, al Partido Liberal, que ahí donde haya dudas
de que porque el sistema se cayó, porque el Partido Nacional manipuló un acta, en esto debió haber una alianza muy contundente del Libre y el Partido Liberal para decir, aquí hay 2 copias del acta de esa junta de receptora que contradicen los resultados que está presentando. Creo que sí se puede apostar, que los partidos juegan un papel negativo en esto de que politizan demasiado, pero ahora podemos hacerlo jugar un papel positivo en contribuir a la transparencia del proceso. ¿Ya? Entonces, no solo aceptar que se dio el fraude, sino que no se pierda un acta y que no nos conformemos la única evidencia que tenemos de los resultados de una junta receptora de votos es el acta que tiene el Partido Nacional. Porque si eso vuelve a ocurrir, yo voy a dirigir mi mirada contra el Partido Liberal y contra el Partido Libertad de Refundación. Tienen una gran responsabilidad en sus manos. Doctor. Sí, yo creo que estos atrasos o esta preocupación por parte de la ciudadanía e incluso los mismos directores del registro, el Consejo Nacional Electoral, en general estamos preocupados y hay mucha razón, pero yo en esto veo como causa, este es el efecto, como causa, todos esos atrasos que hubo en el Congreso Nacional para aprobar la ley electoral. Se tardó más de un año, cuando pudieron haberlo hecho. Luego vienen las otras 2 partes o hechos que sucedieron, atrasando la aprobación de la ampliación del presupuesto. Eso impedía que el organismo electoral pudiera haber iniciado la contratación o poner, diríamos, hacer una licitación pública de todos los servicios que van a contratar. Y además, a última hora, también le coartan la autonomía en cuanto a la utilización de los fondos, que eso para mí es una cosa extraña, inédita, nunca se había dado eso en tantos años, que no sea el propio organismo electoral el que administre o que haga todas las transacciones y pagos de los servicios y de los materiales, equipos, etcétera, que se compren. Entonces, ¿esto qué es lo que ha provocado? Que se redujo el tiempo. Y en este momento, la mayor preocupación, desde mi punto de vista, por una parte lo que acaban de mencionar León y el amigo también, Filadelfo, es una preocupación. Toda la cuestión de la actividad que va a realizar las empresas contratadas. Pero es preocupante el tiempo tan corto, tan poco, para la capacitación de los miembros de mesa, para todas las personas que intervienen en este proceso, incluyendo los que van a manejar el equipo para la transmisión de resultados, para la toma de la huella dactilar. Entonces, este tiempo tan corto para capacitar alrededor de unas 300,000 personas, entonces, ese yo veo como algo muy, muy preocupante y ojalá que no esté equivocado, pero me parece que ahí van a haber muchas irregularidades. ¿Y comparte eso, Luis? Sí, totalmente de acuerdo, Raúl. A ver, a mí me parece que muchas de las fallas del Consejo Nacional Electoral son fallas que se deben a factores externos del Consejo. Pese a las diferencias políticas que existen entre los consejeros, que están ahí, que son evidentes, que nadie las puede esconder y que van a seguir ahí y que el día de las elecciones se van a ver más marcadas, ellos han intentado hacer un buen trabajo y eso hay que reconocer. No obstante, no podemos deslindar la responsabilidad de los políticos en este proceso, donde el Congreso Nacional de la República quiso fungir como un ente paralelo administrativo electoral, cuando realmente no es su rol,
El rol del Congreso Nacional no era verificar qué empresas iban a hacerlo, cómo lo iban a hacer, cuánto iba a costar, qué tipo de metodologías se iba a implementar. Y eso denota lo que veníamos hablando anteriormente, la politización que tenemos en Honduras de todo. O sea, literalmente en Honduras todo es político partidario. Entonces, claro, pasa factura el tener que estar negociando cada cosa que hay que hacer dentro o entre los partidos políticos. Entonces ya a este punto el Consejo Nacional Electoral está con la cuerda al cuello, debe sacar un proceso. Sí, ellos han hecho un compromiso sólido de entregarnos un proceso electoral y de que en Honduras hayan elecciones y hasta el momento pues parece que ese compromiso lo quieren cumplir. Pero hay muchas cuestiones que debemos evaluar y ahí estoy de acuerdo con Filadelfo. De repente nos anticipamos a los anhelos que tenemos como ciudadanos, a un sistema que funciona y empezamos a mencionar cosas que deberíamos aspirar para 2025. Pero ¿qué es un hecho, Raúl? Que hay que hablar de reforma electoral después de estas elecciones es casi inevitable. Esa ley electoral es una ley que tiene muchas ambigüedades, es una ley que debe revisarse y sobre todo es una ley construida alrededor de 3 partidos políticos, habiendo 14. Segundo, hay que construir institucionalidad y creo que un paso al que debemos aspirar es a instituciones sólidas e independientes. Y tercero, creo que debemos construir nuestros procesos electorales con mayor antelación. Comúnmente las instituciones que manejan el proceso electoral durante 2 años están bastante pasivas, haciendo temas administrativos. Creo que deberíamos empezar a prepararlo con más tiempo, pero eso es a futuro. El hoy que nos compete pasa por varios problemas. Primero, tratando de hablar un poco, sin desviar el tema de lo que usted mencionaba, Raúl, todavía tenemos problemas con el documento de identificación. Y ese es un factor externo al Consejo Electoral. Cerca de 700,000 documentos de identificación no se han entregado. Se extendió el plazo hasta el 15 de noviembre, pero el registro está esperando que la gente llegue a traerlo cuando ya quedó evidenciado que la gente no va a llegar a traerlo. Si tienes 2,000 vehículos rentados, si tienes 3,000 personas contratadas y sabes dónde estaban, manda y déjala. No dejas que el tiempo te agobie. Entonces ese será un factor que puede ser determinante el día de las elecciones. Segundo, yendo al tema que competía el programa y es el lector biométrico, necesitamos probar bien eso. Yo siempre he pensado que era innecesario el lector biométrico per se en las mesas o juntas receptoras, porque si todos los que vamos a votar con el nuevo documento de identificación, ya estamos verificados como personas vivas y ya está verificado que andamos un documento que nos pertenece. Sin embargo, en la ley quedó estipulado, hay que cumplirlo. Y la preocupación es el uso del equipo tecnológico. ¿Qué pasa si no lee ese código QR extenso que tiene el documento de identificación? Y si la persona que llegó, su huella no está leíble porque es granjero, porque es soldador, porque es albañil o porque está herido simplemente y no hay lector QR, ¿qué va a pasar? Entonces creo que hay muchos temas técnicos que hay que afinar ahí. El tema de bioseguridad es fundamental. ¿Cómo se va a manejar un proceso electoral donde esperaríamos que mínimo vote el 60% del padrón electoral si la gente así quiere hacerlo? Entonces creo que ese tema biométrico será toral porque según lo que la empresa Smartmatic mencionaba, se tarda entre 5 y 6 segundos la lectura de la huella. Nosotros habíamos hecho un cálculo a 10 y más o menos a las 5 de la tarde, cerca del 20% de la mesa todavía le faltaría votar con lector biométrico y con voto cruzado. En departamentos como Francisco Morazán y Cortés, que tienen la mayor carga de diputados a elegir. Y ahí también jugará un rol, algo que hemos hablado con don Augusto, el voto en plancha, algo que se va a exigir, que va a presionar y que no sabemos qué efecto va a tener en la lucha política partidaria. Y de ahí todo lo técnico. A mí me parece que hay mucho que arreglar todavía, muy poco tiempo. Y aquí es donde yo creo que las instituciones deberían ser proactivas. A ver, todavía a 40 días del proceso electoral, las instituciones quieren llegar a 10, sumando de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, y ese proceso ya no nos da el tiempo. Creo que ahora es más fácil buscar un 5x2 y llegar a 10 de manera más rápida para garantizar la funcionalidad del proceso, porque ese tema que mencionaba don Augusto es preocupación nuestra, la capacitación. Si la gente va a poder usar esos aparatos, si la gente va a poder llenar esas actas, se comprobó en primarias.
¿Cuánta gente no sabía cómo llenar las actas? Y los partidos van a hacer un despliegue de capacitación hasta las próximas semanas, porque en estos días han estado en capacitaciones de training of training o formador de formadores, líderes de los partidos, para después desplegarse a sus 8,000 miembros, 9,000 miembros. Entonces yo creo que eso jugará un rol importante, porque si tenemos problemas para que la gente maneje la junta receptora de votos, también va a haber complicaciones y el proceso nos puede generar una crisis innecesaria. Antes de pasarle al licenciado Suazo, dice el abogado de Chinchilla, esas alianzas en las mesas son factibles en las ciudades con gente menos obcecada y polarizada, pero tierra adentro no sabemos, tenemos lugares donde la población que participa no ajusta para que todos los partidos tengan un representante, cada uno continuamos siendo el país del desorden y cortoplacista. Al Consejo y a los partidos a 40 días no les han entregado los fondos para la capacitación. Estos temas debemos exigir solución temprana, no cada año de elecciones y como ciudadanos exigirlo sin cesar, iniciando por la revisión de la ley, la incorporación de los temas politizados como ciudadanización de las mesas, segunda vuelta, etc. Esta será una competencia electoral de voto en plancha, dice el abogado Mario Chinchilla. Eso era la segunda vuelta, por años les dije que no iba a pasar, porque con algunos contactos y fuentes que tengo me decía, Raúl, olvídate eso, no va a pasar. Licenciado Suazo. Licenciado Martínez, Filadelfo. Sí, no me daba por aludido porque me cambió el apellido. No, perdón, es que estaba aquí tengo a Luis Suazo que también quiere opinar y no... Y voy por partes para que la gente opine y ustedes comenten. ¿Qué dice que Mario Chinchilla dice? Yo quiero repetir, es que tenemos la opción esta de quejarnos. Y aquí, y si yo me quejo del cúmulo de insatisfacciones, de irregularidades que hay en todo este proceso electoral, puedo llegar a la conclusión errónea de que entonces no hagamos elecciones. Si ya damos por sentado que no que la capacitación, que el 20% no va a votar, entonces yo me pregunto, entonces, ¿qué sentido tiene hacer esto si vamos a dejar que un 20% de la población hondureña no pueda manifestar su voluntad soberana, insisto? Entonces, el tema es el otro, ¿verdad? Es decir, y esto, si por esa vía vamos entonces a desembocar en una crisis de dimensiones insospechadas, ¿verdad? Y de consecuencias que podemos barruntar, pero no saber hacia dónde vamos a llegar. Por el otro, en este afán de contribuir a que Honduras salga de este problema que ya tenemos 12 años de estar en este debate, de todas las dificultades. Necesitamos, como bien decía Luis León, para 2025 tener una mejor ley electoral, ¿ok? ¿Verdad? Entonces necesitamos debatir sobre cómo construimos esa institucionalidad que sea propia y que pueda funcionar cada 4 años. Todo eso es perfecto, todo eso lo necesitamos. Y hay suficientes lecciones aprendidas como para poder decir qué es lo que no se puede hacer. Creo que nos falta definir con mayor claridad qué es lo que se debe hacer para que eso funcione. Como a mí me sorprende Perú, por ejemplo. En Perú los resultados electorales son bien reñidos y no hay mucho debate sobre los resultados electorales. Ahí, entonces mi lección es que ahí hay una institucionalidad electoral muy sólida. Muy sólida. Estamos lejos nosotros solo para compararnos con un país. Solo lo interrumpo porque yo seguí ese proceso de Keiko Fujimori y el presidente Pedro. A las 7 de la noche, bueno, el doctor debe saber, usted estuvo ahí, ¿no? Sí. A las 7 de la noche, Keiko Fujimori se abrazaban y decían que Keiko era la presidenta. A las 9 de la noche, Pedro Castillo, el primer resultado del tribunal le daba ya la victoria. Licenciado Filadelfo, y pasaron varios días hasta que se decidió la elección. ¿Va a pasar eso en Honduras? La vez pasada decían que Nasrallah había ganado
el tribunal el primer cómputo lo dio a favor de Narrala, similar a Perú. Pero después vinieron los votos rurales y ganó Juan Orlando. Después ahí andaba en las calles la gente. Yo de verdad no quiero que la gente vaya a la calle a protestar, a quemar carros, a quemar locales. No hay muertos. ¿Qué va a pasar? Porque eso pasó en Perú. Hasta los días declararon a Pedro Castillo presidente. Pedro Pablo Kuczynski. ¿Ah? Pedro Pablo Kuczynski. No, al de ala Castillo, ancha. al Pedro sombrero. Castillo. Estoy en lo correcto. A ese lo quitaron. ¿Qué va a pasar, licenciado? Vamos a volver a ver eso. Pero exactamente, pero en Perú, aunque había toda una tensión porque el resultado no se definía, no tuvieron la crisis que nosotros tuvimos, con muertos y todo, a eso me refiero. Entonces, creo que hay que caminar en eso, en evitar que tengamos una crisis. Y aquí no me comparo con Perú, me comparo con Honduras en 2017. Y esa es la gran posibilidad que nosotros tenemos, de que cualquiera pueda deslegitimar, pueda rechazar los resultados que presente la autoridad electoral, y entonces se desate una situación de crisis en el país, que les digo, por Dios, yo no quiero que se repitan los sucesos de 2017. Y para eso es que todos debemos contribuir, y creo que se puede trabajar, como dice Luis León, en algunos casos a paso redoblado, 2x5 para llegar a 10, y en otros casos generando esa confianza, demandando de los partidos políticos, porque si no, entonces yo le digo, y lo que voy a hacer es que no voy a aceptar más invitaciones a programas y voy a esperar entonces el 1 de diciembre para condenar la violencia en el país, y ya, no hay más que hacer. Y el gran papel que nosotros tenemos es demandar, ¿verdad?, que el Consejo Nacional Electoral cumpla su papel, que estas empresas puedan cumplir. Hay que hacer una presión, y eso es pertinente, es necesario, pero por el otro lado tenemos que generar un ambiente de confianza, no de confianza en estos liderazgos desgastados, perversos, fraudulentos, sino confianza en que Honduras puede construir un proceso electoral y puede salir de este atolladero, que es la confianza en nosotros mismos, a la que yo estoy apostando. Pues yo no quiero seguir en esto, ¿verdad? Si usted nos pone aquí un inventario de todas las dificultades, nos agarra todo el programa diciendo todo lo que hace falta para poder, y no estoy aquí diciendo que apoyo a X o Y, estoy diciendo que las elecciones son una ventana, una oportunidad para que Honduras pueda salir de esta crisis. De esa manera es que tenemos que mirar, no cerremos la ventana sin haberla intentado abrir. Y entonces, pero si desde ya estamos diciendo, y en eso, para mí lo impresionante es que quienes más incertidumbre han generado en todo esto, quienes más han facilitado este cuestionamiento del sistema electoral, son los propios partidos políticos. Son los que menos contribuyen a eso. Y ahí están y aparecen así, quejándose unos y otros, denunciando. Y hay unos que aquí todos los conocemos, ¿verdad? Sus trayectorias políticas, ¿verdad? Cómo ha sido sus de maniobras. Y entonces yo presentan una denuncia y yo leo bien la letra, ¿verdad? Para entender lo que está diciendo. Es que si yo oye líder político que tiene una trayectoria vinculada a fraudes y a violaciones a los respetos de la voluntad popular. Entonces, necesitamos esto. Si tenemos la opción de seguir por el camino de la duda, y entonces ahí yo me tomo en serio mi papel de analista, con las dudas objetivas que hay, porque sí las hay, porque sí hay, y yo diría retos, con los retos que hay, creo que todos debemos animar a hacer un esfuerzo, casi como el que está llamado a hacer el señor Bolío, para que esa selección tenga la ilusión de ir a Qatar. Entonces, es parecido a eso. Tenemos que remontar este ambiente de desconfianza, ¿verdad? Y todos podemos contribuir. Y todos tenemos que tener claro eso, y hay que reclamarlo a ese liderazgo político. Porque sin esos diputados que retrasaron la aprobación de la ley electoral, hicieron todas esas maniobras que señaló el maestro Aguilar, no estuviéramos en esta situación. Fueron ellos.
Fueron ellos, pero ahora tenemos que ayudarles. Contradictoriamente yo estoy diciendo que les ayudemos. ¿Por qué? Porque no ayudándoles va conmigo mi suerte como hondureño. Porque yo sí vivo acá y vivo en una zona donde en 2017 hubo mucha violencia política y yo no quiero eso. No, yo tampoco. Yo espero que la gente vaya, vote, se cuenten los votos y den ganador a quien el pueblo quiera. Eso quiero yo. No sé quién la tiene más difícil, si Kelvin Aguirre, Ana Paola Hall y Rixi, o el Bolío Gómez y su equipo de llevar al menos... Es que aquí solo hay dos cosas, la política y el fútbol. Entonces no sé si Rixi, Ana Paola y Kelvin la tienen más difícil que el Bolío Gómez y los que va a traer para ver si vamos al repechaje. ¿Ah? ¿O no, doctor? Usted que también le gusta el fútbol. Sí, es cierto. Es un poco bastante difícil. Pero en las elecciones no hay repechaje, Raúl. Por eso le digo que no sé quién la tiene más difícil. Si Rixi, Ana Paola y Kelvin o el Bolío Gómez. Porque es que está igual, porque que lleguemos al repechaje, eso sería un milagro. Doctor. Sí, creo que es importante considerar que la situación que estamos viviendo tiene un denominador común y es la gran desconfianza que existe. Mire, por eso, cuando iniciamos el proceso de redacción de la ley, Raúl, y en la primera sesión que tuvimos con los miembros de la empresa privada, estaban ahí una cantidad de diputados y nosotros, que nos contrató el Congreso para redactar el proyecto de ley, una de las cosas que yo propuse fue precisamente lo que tanto se ha dicho y se ha solicitado de ciudadanizar las mesas, o sea, que sean ciudadanos, que todos somos ciudadanos, al final no es esa la cosa. Lo importante es que no sean los partidos los que lo nombren. Y una de las cosas que yo mencioné, que lo hacen en varios países, es que se hace una selección mediante un sorteo. Doctor, pero es que eso aquí no va a pasar. Por eso. Eso aquí no va a pasar y le voy a decir, ahora es la desconfianza. Ahora hay como 13 partidos porque Narrala ahora pasó a ser designado. Sí. Y con todo respeto a esos partidos, mucha gente cree que van a vender las credenciales. Sí, pues precisamente esa sería la solución, porque ahí ningún partido tendría que quejarse porque no le dieron su cantidad de credenciales y después pues, venderlas o prestarlas. Si de las 300 personas que aparecen en el censo o el listado de una mesa, de esas 300 se hace el sorteo de los 5 propietarios y los 5 suplentes, entonces, ¿qué es lo que hacen en muchos países? Es más, otros han avanzado tanto que ya ni siquiera sorteo hacen, sino que es un voluntariado. Y para las personas que participan en eso es un honor. Y el caso más emblemático es el de Chile, en donde los miembros de mesa son vitalicios. Entonces, me parece que el factor común, como decía al principio, es la enorme desconfianza. Pusieron el grito en el cielo los diputados cuando se hizo esta propuesta, que lo mencionamos nosotros, de que la integración de las mesas se hiciera mediante sorteo. Y muchas otras cosas. Por lo de la segunda vuelta, usted ya lo mencionó, que aquí no se iba a dar. Desde el principio, el partido de gobierno se opuso rotundamente. Y por eso no se pudo aprobar lo de la segunda vuelta, que es una solución que han encontrado los partidos políticos para ir a un repechaje. Y eso le da más confianza y más, diríamos, más probabilidades a que desaparezcan los conflictos. Vea, la segunda vuelta, aquí le pondría el ejemplo y podríamos pensarlo. ¿Qué tal si el Partido Nacional en esta elección queda en segundo lugar?
serían ellos mismos los que estarían entonces arrepentidos de no haber aprobado una segunda vuelta. Y eso es muy probable. Está dentro de las grandes probabilidades que se den en esta oportunidad. ¿Qué piensa de eso, Luis? Que hay un reto, Raúl, fuerte para este proceso, no solamente en sacarlo, que ya, como dice Filadelfo, si le ponemos más salsa es desanimar, no analizar. Ese reto es importante, hay que sacarlo, hay que apoyarlo, todos debemos involucrarnos, quienes puedan dar asistencia técnica, brindarla, quienes la pueden recibir, que la acepten, porque ese es otro tema, si se quiere aceptar el apoyo de la sociedad civil, de la empresa privada, de la academia, de la misma cooperación internacional. Y de ahí a mí me parece que ese reto de las juntas receptoras de votos y su representación es una de las grandes deudas que tiene la política de Honduras. Mire, don Augusto mencionaba cargos vitalicios. Fíjese que en Holanda los representantes de las mesas electorales tienen 20 años de estar ahí y ellos ya saben que el proceso electoral tienen que ir, tienen que cumplirlo. Incluso gente de nuestra organización en Holanda, en periodo electoral en Holanda, tienen que separarse de la oficina para dedicarse a atender el proceso electoral. Y creo que esa es parte de la evolución que debemos tener, porque mire, yo siempre lo digo, es vergonzoso que en Honduras los representantes de las mesas, ahora juntas, tienen que ir a defender el voto con su vida. Y ahí no mandan al que cuente mejor o al que tiene mayor capacidad de manejar un acta, y mandan al que puede pelearse, al que puede usar un machete o al que puede agarrarse a golpes, porque hay que defender con la vida el voto. Si esto debería ser tan sencillo como ir, contar y decir ganó don Augusto, ganó Filadelfo, ganó Luis y punto. Pero aquí el reto de la Junta Receptora de Votos se convierte en una batalla campal, y yo creo que esa es una de las grandes deudas que tenemos. Si no recordemos lo que pasó en primaria, cuánta gente del mismo partido entre movimientos se agarraban a golpes. Entonces yo creo que este es un tema que hay que superar en Honduras. ¿Quiénes están en la mesa? ¿Cómo manejan las mesas? La ley es importantísima, pero yo voy a seguir abogando por algo que creo que en Honduras debemos discutir, y no me voy a cansar hasta que pueda hacer eco en algún momento. Honduras necesita una reforma política, más allá que electoral. Una reforma donde realmente como sociedad definamos qué es lo que queremos democráticamente. Si un partido político, 2 partidos políticos o 1000 partidos políticos. ¿Cómo funcionan estos partidos? ¿Cuál es el rol de ellos? ¿Qué están haciendo a favor del pueblo? Mire, aquí tenemos 14 partidos políticos y la gente dice, yo no sé por quién votar. Entonces tienes candidatos y no opciones. Los partidos políticos están diseñados para hacer incidencias, generar políticas públicas, gobernar para todos si llegan al poder. Y en Honduras no pasa así. Un partido gana y gobierna para su gente y sus afiliados, no para el pueblo hondureño. Entonces yo creo que necesitamos transitar por la ruta de una reforma política en Honduras, donde definamos mecanismos claros de participación ciudadana, de desarrollo electoral. Yo lamento que Honduras sea el único país del mundo donde el proceso electoral lo ejecutan los partidos políticos y hoy lo administran también. Es decir, somos juez, parte, verdugo, carcelero, somos todo, y así no funcionan los procesos. Creo que debemos transitar hacia institucionalidad. Pero hoy lo que tenemos es eso. Y como hondureños tenemos que ver qué podemos hacer con eso de tal manera que nos ahorre una crisis. Porque yo he estado pensando mucho, Raúl, en la declaratoria preliminar 3 horas después de cerradas las urnas, como lo dice la ley electoral. Primero, que tendremos las encuestas de boca de urna, y esperemos que nos pase, Raúl, como fue en primarias, que todas las encuestas dijeron lo mismo y nos ayudó a evitarnos un problema, porque si hubiese habido una encuesta disonante, claro que hubiera habido un problema. Entonces, los resultados de boca de urna se van a poder publicar antes de la declaratoria. Segundo, los medios de comunicación tendrán acceso a las actas y saber cómo se van a manejar esas actas, primero en secretividad y después en publicación. Y tercero, ¿qué pasará con esa primera declaratoria en cualquiera de los escenarios? La ley dice que debe haber un pleno de consejeros, deben aprobar la declaratoria para poder hacerla pública. O sea, no es que solamente van a salir y decirlo, tiene que haber un consenso dentro del Consejo Electoral.
¿Y qué pasa si la alianza es la que va ganando? ¿Qué es lo que va a votar el Consejo? ¿Qué pasa si va ganando el oficialismo, el Partido Nacional? ¿Qué va a votar el Consejo? ¿Qué pasa si va ganando el Partido Liberal? ¿Qué va a votar el Consejo Electoral? Si realmente van a estar listos para dar una declaratoria 3 horas después y que esa declaratoria pueda ir en contra de las encuestas de boca de urna o avalarlas. Es decir, hay un análisis ahí que lo hacemos en base a la subjetividad, pero que en la práctica se va a dar. Entonces yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es definir el ABC de lo que falta, trabajarlo, hacerlo público para que la gente sienta confianza y un ingrediente adicional para concluir en esta intervención. ¿Cómo hacer que el pueblo hondureño vote? Aquí las minorías han definido presidentes, el actual presidente está electo con el 32% de los votos válidos, pero si lo incluye en los votos habilitados, o sea, en el padrón total, es el 16% de los hondureños habilitados a votar que escogieron al presidente. Por lo cual, ir a un proceso electoral donde minorías eligen no es lo que deberíamos aspirar. ¿Y cuál es la narrativa para hacer que la gente vote? Hoy la campaña política, en su mayoría, no toda, hay candidatos que están empeñados en su discurso, pero la campaña política es atacarse de un lado hacia otro, desacreditar de un lado hacia otro, pero la propuesta, pues, ¿cómo vamos a sacar adelante Honduras? ¿Cómo le vamos a decir a esos jóvenes que no votan que esta vez hay que votar porque sí les vamos a dar educación, salud y empleo y cómo lo vamos a hacer? Entonces yo creo que hay todo un discurso que está en manos de los partidos políticos, como decía Filadelfo, que son los que deben generar la confianza en el proceso, porque al final ellos lo están ejecutando y ellos lo están administrando, si es ilógico. Ellos lo van ejecutando, lo están administrando y lo están desacreditando. ¿A qué se jueguen? Sí, antes de pasarle al licenciado Filadelfo Martínez, voy a leer un par de mensajes. Me dice la licenciada Mayra: mientras a la sociedad no se le devuelva la confianza ni que baje Dios a dar los resultados, le van a creer. Esto no se logra en unos meses, pero sin duda es una deuda con el país y un reto enorme. Dicho en otras palabras, será un desmadre, dice la licenciada Mayra. El abogado Chinchilla dice: lo subyacente puede ser lo que dice el amigo Filadelfo, que no haya elecciones o que las haya estilo Honduras. Concuerdo con el licenciado Filadelfo Martínez. Y aquí, buenos días, Raúl, un cordial saludo a usted y sus invitados, deseando éxitos. Por ahí hay rumores fuertes que las credenciales las quieren dar sin nombre. Entonces, ¿dónde está el cambio? Licenciado Filadelfo. Yo coincido con Luis en el sentido de que debemos preocuparnos por los partidos políticos. En realidad, una explicación del deterioro de la democracia y de las dificultades que tenemos ahora es que en los últimos años fuimos perdiendo los partidos políticos todos. Se convirtieron en maquinarias electorales, fueron penetrados por el crimen organizado. Muchas campañas electorales son financiadas por el crimen organizado y eso, ahí están las evidencias, no estoy inventando, no estoy diciendo nada nuevo. Ha tenido consecuencias, por ejemplo, el hecho de que el ciudadano le cueste decidir por quién va a votar, a pesar de que tenemos 17 organizaciones políticas, o 15, perdón, es que cualquier chabacán es candidato a un cargo de elección popular, perdón por la frase. Es decir, los partidos políticos dejaron de ser las instituciones que construían un ideario político, que capacitaban a sus cuadros para poder optar a un cargo de elección popular. Hoy todos estos procesos desaparecieron, entonces, porque lo que hay son maquinarias, ¿verdad?, encargadas de funcionar, y gana el partido que tiene más dinero, no gana el partido que tiene la mejor propuesta, gana el partido que tiene más dinero y el control de todas las estructuras político-electorales. Por eso es que este pleito, así es como uno empieza a entender por qué se da este pleito. Entonces, si queremos renovar la democracia, tenemos que hablar de los partidos políticos. Yo coincido con Luis en un necesario debate sobre este tema, pero también es para después de noviembre. De noviembre que esto se va a poder hacer. Por ahora, el tema es que
son todos estos elementos que tenemos ahí. Y yo, fíjese qué cosa tan sencilla. Son tres consejeros. Y suponga que va ganando no uno de los tres partidos que se mencionan, sino que va ganando uno de los partidos que no se menciona. Suponga, eso es un escenario no probable, pero que entre las posibilidades está. Y lo que les toca a ellos es dar un anuncio diciendo quién va ganando. Pero sí, ese resultado va a ser objeto de una tensión, de una negociación. Ahí estamos aceptando la desnaturalización del ente denominado Consejo Nacional Electoral. Lo que ellos tienen que leer son los resultados inobjetables que están sustentados en las actas, ¿verdad?, que provienen de cada una de las juntas receptoras de votos. No debería existir un debate en torno a eso, pero todos damos por sentado que va a haber un debate sobre ese tema y que entonces las aguerridas se van a unir contra Kelvin. Y entonces yo digo, ¿en qué momento nosotros terminamos aceptando esto de manera tan paladina que no podemos exigirle a ese Consejo Nacional Electoral que cumpla con su función constitucional? Perdonen. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿verdad? Entonces, y ahí sí tenemos que ponerlos en la esquina del cuadrilátero, a darle duro para que cumplan con sus funciones. No pueden, no deben. Por Honduras no se lo deben. Tienen que dejar a un lado que los nombró Carlos Flores, que los nombró Juan Orlando, que los nombró Mel Zelaya. Perdonen, les pagamos nosotros. Y aunque no me gusta la ley electoral, es la ley a la que yo tengo que responder. Y ahí es donde tenemos que hacer presión. Ahí sí yo no cedo en esto. Ahí sí no tengo paciencia. Porque no jugamos ese destino de Honduras, que puede irse por la irresponsabilidad en la que ellos pueden caer en una situación de crisis política. Yo insisto, no quiero una crisis política provocada por la inmadurez de unos consejeros electorales. Permítanme, voy a hacer una pausa. Antes me escribe Germán Leicelar, el abogado. Dice, un saludo a todos y mis felicitaciones a todos por su visión, y a la luz de lo que se ha expuesto, planteo una pregunta. ¿Cómo, para cuándo podemos aspirar a reformar que garanticen todo lo expuesto y además lograr extraer a los partidos de los órganos electorales? ¿Podemos? ¿Es viable? Pregunta el abogado Leicelar. Al volver platicamos sobre esto. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Doctor, usted que ha ido a tanto proceso electoral y que es consultor latinoamericano, ¿qué visualiza que va a pasar? Bueno, yo visualizo que en términos de probabilidades que puede generarse una crisis, sobre todo si los resultados no son lo suficientemente amplios en cuanto al que obtenga el primer lugar y el segundo lugar. Generalmente eso sucede en cualquier proceso electoral, que hay probabilidades de crisis cuando las diferencias son muy reducidas. Por supuesto, depende de la cultura, de la democracia en cada país. Yo menciono, y para ilustración nuestra, del caso más importante que yo he visto en esto de los resultados reducidos en una elección, y es el caso de Costa Rica, que en el 2006, en donde el presidente Arias ganó las elecciones con una diferencia de menos del 0.5%. Entonces, el candidato perdedor, y la ley en Costa Rica lo permite, pidió que se hiciera un recuento
de todos los votos y en todas las urnas y en todos los centros de votación. Y se hizo. Eso tardó más de una semana. Y el resultado fue exactamente el mismo. Y cuando lo interesante de esto es que el perdedor, que había, la diferencia fue por unos 3,000 votos, cuando le pide y dice que solicita que se haga un recuento. Y el ganador, el presidente Arias, dijo perfectamente que se haga. ¿Usted cree que eso podría pasar aquí? Ni pensarlo. Entonces eso depende mucho de la cultura, de la educación, de los avances democráticos y por supuesto los partidos políticos que juegan un gran papel en esto. Entonces yo creo que ojalá que no suceda así, pero sí estamos con muchas probabilidades de que se genere nuevamente otra crisis. Que se genere otra crisis, Luis. Bueno, yo me voy un poco más atrás. Estamos en crisis, Raúl. La verdad es que la crisis política que arrastramos desde el golpe de Estado es una crisis latente. Por momentos se calma, por momentos se agudiza. La reelección inconstitucional agudizó, obligó a la reforma electoral, que era algo que se venía hablando desde el 2004, 2006, una reforma electoral. Eso lo obligó. Claro, la misión de observación de la OEA y de la Unión Europea desnudaron a cabalidad nuestra calidad de proceso. La reforma que se planteó no se cumplió. A ver, si nosotros somos objetivos, ¿qué de la reforma se consolidó? Todo está a término 3/4, como diríamos cuando vamos a comer y pedimos la carne. Estamos a 3/4, nada se cocinó totalmente. Entonces yo creo que tenemos una crisis que se disfraza de acuerdos políticos en algún momento, pero que es evidente que está ahí cuando los partidos políticos deslegitiman el proceso en el que van a participar. O sea, tú no puedes deslegitimar el ejercicio que vas a desarrollar. Entonces yo creo que la crisis puede agravarse dependiendo de los resultados, dependiendo también de la participación ciudadana en la votación, dependiendo de la implementación de los sistemas tecnológicos, dependiendo de cómo esto afecta, primero, las cuotas de poder y las negociaciones políticas, que todos sabemos que existen, y segundo, cómo puede fracturar o consolidar esto alrededor de esas negociaciones. Entonces, a mí me parece que al final la crisis que venimos arrastrando, que es de políticos, por políticos, para políticos, el pueblo hondureño la ha identificado. Por eso la movilización ciudadana es muy escasa. No descartamos que pueda haberla, claro que puede haber una movilización en caso de, pero la gente también ha entendido que los políticos al final se ponen de acuerdo ellos y que a veces el proceso electoral no es respetado ni por ellos mismos. Si no, vean lo que pasó en primarias, cuántos candidatos y candidatas obtuvieron el voto, porque en primarias sí son votos para diputados, y los partidos políticos los renunciaron y pusieron otras personas de dedo. Entonces yo creo que al final la gente, porque a veces siento que nosotros subestimamos al pueblo hondureño. Siento que a veces los analistas pensamos que los políticos tienen un total nivel de manipulación, que el pueblo hondureño es esa ovejita o esos ratones que van atrás del canto de la flauta. No, también la gente entiende y entiende lo que pasa. Y me parece que el pueblo hondureño también entiende que este proceso electoral puede ayudarnos a solventar esa crisis. Por lo cual es ahí la importancia de la transparencia del proceso electoral, la gestión del proceso electoral. Y ya no, insisto, no voy a hablar de la calidad, hablo de la funcionalidad del proceso. ¿Eso puede detonar en agravar la crisis? Sí, pero todos deberíamos aspirar que este proceso la solvente de una vez por todas y nos permita transitar hacia una ruta de mejora de condiciones del país. Honduras es un país que se ha empobrecido, Raúl, casi a nivel de miserable, donde no hay educación, donde no hay salud, donde no hay empleo, no hay seguridad, no hay desarrollo, no hay, o sea, servicio social. La gente todos los días vive para sobrevivir. Entonces, si pudiésemos a través de los resultados electorales, la pacificación de esto, la aceptación de los perdedores, porque ese es otro problema.
Todos participan creyendo que van a ganar. Nadie tiene en su radar perder. Entonces, si pierde, fue fraude. Y ese es otro gran problema. Si esto lo logramos de una manera por lo menos aceptable, tal vez podemos empezar de una manera multisectorial a construir las bases de un país que necesita soluciones. Son 40 años de democracia sin soluciones. Yo creo que el pueblo se cansó. Licenciado Martínez, usted hace un rato dijo que donde usted vive pasaban las protestas. Ojalá que no pase esto esta vez. Aló, aquí estoy. Sí. No escuché la pregunta, discúlpeme. Que hace un rato usted dijo que por donde usted vive pasaban las protestas en las elecciones pasadas. Ojalá que, yo confío que esta vez no. Y lo que dice don Luis León, lo que dice el doctor Aguilar, la gente que vaya masivamente a votar, para que no haya problema, y digan, este ganó. Porque presidente con poco voto también. Ahí. La gente debe ir a votar. Sí. Licenciado Martínez. No, yo coincido con esto, es decir, el análisis, el panorama en ese sentido es nada halagador. Estamos en una crisis y hay una alta posibilidad de que la crisis se agudice, ¿verdad? Y que se torne violenta incluso. Esa es la posibilidad que tenemos, una posibilidad real. Entonces, frente a esa posibilidad real es que nosotros tenemos que trabajar, y coincido con usted, animar a la ciudadanía, en primer lugar, a que vaya a votar. Pero yo también coincido con León, es decir, una cosa que va a motivar a la ciudadanía a ir a votar es que se genere confianza en que se va a respetar su voluntad, ¿verdad? Que se asegure que la gente vota por X o Y candidato, pero que al final vamos a tener ese resultado. Entonces ahí es donde creo que todos los actores pueden contribuir a ese proceso. Yo quiero confesarles que no soy amante del fútbol, pero no me puedo abstraer de todo esto de la selección. Y un poco para volver a la parte introductoria del programa de hoy, yo hubiese preferido que contrataran a un entrenador hondureño más barato, mejor conocedor del fútbol hondureño y más consciente de que Honduras la tiene extremadamente difícil, incluso el repechaje. Pues eso un poco es con las elecciones. Creo que desde la modestia, desde la humildad de que tenemos enormes desafíos por delante, ¿verdad? Todo esto de que el PREP, de que los aparatos biométricos, todo eso todavía está por ver si funciona. Debe haber una voluntad de todos los hondureños de asegurarnos que la gente va a votar y que se respeta eso, ¿verdad? Para eso, para mí es fundamental. No contribuyamos nosotros a que la crisis se profundice. Para mí eso es como muy importante. Doctor. Sí, en términos generales coincidimos. Estamos en una situación que estamos viviendo en una crisis, pero yo me estaba refiriendo a que el día de las elecciones esto puede volverse, diríamos, una especie de acrecentamiento de la parte afectiva, emocional, y que podría generar violencia por los resultados que se den, y sobre todo si existe la creencia, la sospecha de que el que gane o el que está obteniendo mayor cantidad de votos sea por fraude o por compra de votos o compra de mesas. Eso es importantísimo. Ahora, uno de los que están escuchando y viendo este programa le preguntó Raúl o sugirió que existe las probabilidades y el rumor de que se van a entregar las credenciales en blanco. Eso es importante. Fíjese que la ley ya no contempla ni siquiera la palabra credencial. Eso ya no es posible, y si se hace es al margen de la ley, totalmente. Porque la ley establece
que los miembros de la mesa, para acreditarse, en la, que ahora se llama Junta Receptora de Votos, no es con una credencial, sino con su documento de identidad. Esto supone que es el Consejo el que va a enviar los nombres dentro de la bolsa, dentro de la maleta electoral. Ahí van los nombres de las personas que integran o van a integrar las mesas a propuesta, por supuesto, de los partidos políticos. Y los que lleguen ahí son las que llevan su documento de identidad y se confronta con el listado, o se compara con el listado que aparecerá en la maleta electoral. Eso, de alguna manera, es un componente encaminado, o por lo menos la intención de evitar todo eso, lo que se ha hablado de las famosas credenciales, que yo he dicho muchas veces y quiero decirlo ahora nuevamente, que esa cantidad de partidos que han logrado inscribirse, en poco tiempo pasamos de 5 a 14, y que el mayor estímulo para que esto se haga es la famosa venta de credenciales por una parte y la deuda política, que es tan beneficiosa para algunas personas. Yo he hecho un cálculo que en 16 años, si la ley no se hubiera reformado, en 16 años cualquier persona, porque esas son personas, no son cantidades de personas. Los partidos en nuestro país, por lo menos el 50% es una sola persona. Se manejan como comerciante individual. En 16 años estaría asegurando por lo menos 50 millones de lempiras, con solo el hecho de haber inscrito un partido político. Entonces, eso indudablemente ha contribuido a esa proliferación de partidos. Durante tantos años, casi 50 años, apenas habíamos llegado a 5 y en poco tiempo ahora estamos en 14. Todas estas cosas habrá que considerarlas y estoy de acuerdo con León y con Filadelfo, en el sentido que después de estas elecciones habrá que hacer el esfuerzo por mejorar la ley electoral. Algunas cosas es necesario cambiarlas o mejorarlas, porque en esta vez sí se mejoró un poco, pero yo insisto que lo más importante no se resolvió, y era lo de la segunda vuelta. En casi toda América Latina existe para resolver ese problema de la crisis por las diferencias en los votos en la primera vuelta. Oiga esto, doctor, me dice alguien del registro. Sí. Buen día, Raúl, eso que está hablando el doctor Aguilar no es cierto. Se harán credenciales y se van a entregar en blanco. Pues la ley no dice eso. Eso sí, eso que lo hagan o no lo hagan, yo no lo puedo asegurar. Ella trabaja ahí y bueno, es una fuente que no va a revelar el nombre. Por supuesto. Lo que yo le estoy diciendo es que si se hace, es al margen de la ley. No estoy diciendo que no se va a hacer. Lo se puede hacer aquí. Si se viola la Constitución, ¿cuántas veces no se va a poder violentar una disposición de una ley secundaria? Claro que lo pueden hacer. Yo lo que estoy diciendo es que si se hace es al margen de la ley. Y termino diciendo que lo fundamental, y yo creo que en esto coincidimos con León, que la reforma fue, aunque beneficia, se hicieron bastantes cambios, alrededor de 30 cambios en la ley para mejorarla, pero se quedó con lo esencial, que era lo que han sugerido los organismos internacionales. León bien lo sabe, tal vez con un lenguaje diplomático, pero pedían la segunda vuelta, porque esa es una forma de cómo se han resuelto las crisis electorales en casi toda América Latina. Ya solo México, Honduras, Panamá y Paraguay creo que no tienen segunda vuelta. De ahí todos lo tienen como una forma de resolver esas crisis que se presentan cuando las diferencias son reducidas o cuando hay sospechas enormes de fraude electoral. Luis. Sí, fíjese, Raúl, que yo también tenía entendido lo que su fuente le mencionaba, que van a entregar credenciales en blanco, acompañado de la verificación que habla don Augusto, de que es el asignado en la lista que se enviará por parte de los partidos. Lo que entendía yo era que no quieren, y que esa es parte, mire,
don Augusto, Filadelfo y Raúl, no quieren que los otros partidos sepan quiénes son los delegados de la mesa porque dicen que los van a comprar, o los van a amedrentar, o los van a amenazar, o cualquier otro tipo de cosas, pero lo que más circula es la compra. Entonces, a mí me preocupa que en Honduras quienes van a garantizar el respeto al voto sean comprables. Eso debería ser algo que deberíamos evaluar. O sea, que demos por hecho que si conocen el nombre lo van a comprar, es preocupante, porque entonces estamos poniendo gente sin ética, sin valores y sin respeto cívico a contar los votos. Eso es una responsabilidad total de lo que nos define como país. Entonces yo creo que eso es algo que debemos construir. Y bueno, al final el proceso electoral está a la vuelta de la esquina. Ya cerca del 15 de noviembre tendremos silencio electoral, aunque las campañas no han sido abruptamente masivas. Tendrá que ver mucho la crisis económica, tendrá que ver otros factores, pero tampoco hemos tenido una campaña como en otros años que nos sentimos agobiados de tanta publicidad. Ha sido un poco relajada este año. No obstante, a ver, nosotros creemos que los que ya se han decidido en votar ya están claros, que el voto duro va a votar por quien va a votar. La alianza pone una presión muy fuerte ante la posibilidad que tenía el Partido Nacional de ganar. Hoy esa posibilidad se reduce a un margen exageradamente corto de ganancia entre la alianza o el Partido Nacional. El Partido Liberal jugará un rol en medio de todo eso. Quienes no han decidido votar, definitivamente la alianza puede ser la opción. Claro, recordemos que el Partido Nacional tiene un desgaste de 12 años, más otros señalamientos de corrupción y otras cosas que incluso se están dando en esta semana con alcaldes y diputados. Entonces yo creo que al final habrá mucha gente que sigue indecisa, que tal vez ya se esté decidiendo o por la alianza o por otro candidato. El escenario que decía Filadelfo puede ser. De repente la gente diga ninguno de los tres, vamos con este. Y eso no lo podemos saber hasta el día de la votación. Hay que encantar al pueblo hondureño. A ver, la gente tiene que sentir que vale la pena ir a votar. Y ustedes conocen bien el discurso del pueblo hondureño. Ya estamos listos para las elecciones, ya está el resultado, solo falta la votación. La gente es lo que dice, es la idiosincrasia, el pensamiento ciudadano. ¿Cómo cambiar eso en 40 días? Un buen discurso. Llamemos a la gente a votar, por hombres, por mujeres, por jóvenes, que realmente quieran ayudarnos a cambiar el país. Creo que la gente ya no quiere lo mismo. Es evidente el desencanto de la gente. 7 de cada 10 hondureños, según el equipo de reflexión e investigación de la Compañía de Jesús, no creen en los políticos ni en los partidos políticos, pero sin embargo 5 de cada 10 sí votan. Lo que significa que aunque no se cree, se entiende que es la opción y hay que hacerlo. Entonces, llevemos al pueblo hondureño a un proceso electoral digno de ellos. Yo creo que las instituciones electorales y los partidos políticos deberían de respetar al pueblo hondureño dándoles una elección, tal vez no como la que merecemos, un pueblo honesto y digno como nosotros, pero por lo menos unas elecciones donde digamos, ganó X, ganó Y o ganó Z, y bueno, esto es así. Pero crisis, salir a las calles, complicarnos, cuando tenemos problemas graves económicos, por ejemplo. Este nuevo gobierno tendrá que recibir un país totalmente endeudado, sin posibilidades de recoger muchos tributos, de tomar decisiones fiscales, de ver cómo van a rescatar un 60% del Producto Interno Bruto que hoy se paga en servicio de deuda. Entonces hay retos importantes que deberían ser la narrativa. Y lamento mucho, Raúl, que los candidatos, por lo menos los principales que parecen ser los virtuales ganadores, uno de los 4, solo uno se haya presentado a un debate. Parece que nos hace falta mucha cultura democrática. Entender que el debate es la esencia de lo que queremos evaluar, proponer y cambiar. Entonces, insisto, Honduras debe caminar por el camino del fortalecimiento democrático. No podemos seguir teniendo elecciones tipo Honduras. Necesitamos escuchar a los observadores internacionales que nos recomiendan. 40 años de observadores nos han dicho que mejorar y no hemos mejorado mucho. Esos son los grandes retos. Muchas gracias a Luis León por su participación esta mañana. Gracias, Luis, que es el director del Instituto Holandés para la Democracia.
Licenciado Filadelfo Martínez, ¿qué le dice a la gente que le aconseja también? Hoy es 20 de octubre, el 28 son las elecciones de noviembre, estamos a 1 mes y 8 días de las elecciones. También de antemano, gracias, licenciado Filadelfo Martínez, por su participación. No, yo le agradezco a usted, Raúl, como siempre, invitarme a su programa, y es un placer estar acompañado del maestro Aguilar y de Luis en estos foros que yo termino aprendiendo. Lo primero es que es eso, animar a la gente a que participe, ¿verdad? La opción electoral, desde la oportunidad de votar por el presidente de la República, por un alcalde, por un diputado. En muchos países esto no es posible, ¿verdad? Que la gente pueda manifestar su voluntad popular. Honduras los hondureños tenemos esa oportunidad. Sin duda, en los últimos años el sistema se ha deteriorado y este privilegio, por lo tanto, se ha visto disminuido. Una primera tarea que hay que hacer es reafirmar nuestra vocación democrática y decir que pese a que, como dice Luis, no creemos en los políticos, creemos en el sistema de la democracia, creemos en las elecciones para poder decidir. Yo creo que ahí está la lectura de estos datos que no solo aparecen en la encuesta del ERIC, sino en la mayoría de estas investigaciones que se hacen alrededor de la conducta política de los ciudadanos. Lo segundo es que, los partidos están llamando a votar en plancha y creo que tienen el derecho de hacerlo. Pero yo como ciudadano, como parte yo creo que estamos obligados a pelar bien el ojo para saber dónde vamos a poner nuestra marca, ¿verdad? En esa sábana tan extensa, tan confusa, ¿verdad? Yo creo que ahí también estamos hablando de educar a los que van a estar en las juntas receptoras, pero también el ciudadano merece mayor información para poder tomar decisiones conforme al momento que vive el país. Creo que esto también es importante. Y ahí yo creo que la apuesta es esta, ¿verdad? El riesgo de violencia, de agudización de la crisis es muy alto, demasiado alto, ¿verdad? Tenemos todas las condiciones para que el país, incluso antes del 28 de noviembre, entre en una crisis política. Incluso antes. No necesitamos llegar a la lectura de los resultados electorales. Hay demasiada crispación y los dados están sobre la mesa. ¿Verdad? Puede ser desde ese pleito sobre las credenciales hasta el tema del TREP o de la no entrega de las cédulas de identidad. Cualquier cosa puede generar en una situación de violencia. Entonces tenemos que exigir a los responsables. Yo estaba ahora reflexionando este dato que dio Luis. En el proyecto Identifícate, hay vehículos, hay personas contratadas, tienen presupuesto, pero siguen caminando sin entender que la prioridad es que las personas que se enrolaron reciban su documento. Esa lentitud, esa displicencia a mí me molesta, ¿verdad? Me impresiona, porque pareciera ser que es parte de este esfuerzo por desacreditar las elecciones. Y entonces aquí es donde también necesitamos presionar al Registro Nacional de las Personas, al proyecto Identifícate, para que cumplan con su papel. Todos ellos tienen que jugar un papel fundamental y es de doble vía. En primer lugar, cumplir con sus responsabilidades, pero en segundo lugar, ser comprensivos y ser proactivos frente a las dificultades, porque yo coincido, el software no va a estar a tiempo, la prueba no va a ser como esperamos y el tiempo nos va a agarrar en todo esto, pero la voluntad política es fundamental, ¿verdad? Porque por encima de las elecciones yo creo que no vale la pena que por estas crisis, por estos intereses políticos partidarios, se pierda la vida de un tan solo hondureño. No vale la pena. Y ese es mi discurso, ¿verdad? Apostemos a la vida, a la paz,
y a que tengamos elecciones, para que Honduras después pueda debatir sobre cuál es la reforma electoral que se debe hacer, sobre cómo se debe integrar la mesa. Eso es para después. Ahora estamos enfrascados en esto. Hay que darle vuelta a esta página de violación de la Constitución, de irrespeto a la soberanía popular. Muchas gracias al licenciado Filadelfo Martínez, que toca algo también súper interesante al final, bueno, en su participación a lo largo del programa, pero lo hablé aquí con el doctor. Un país tan pobre, pues somos bien pobres, extremadamente pobres, gasta cualquier cantidad de dinero en política. Partidillos ahí les dan un montón de pistas. Cuando hay tanta hambre, no hambre, hay miseria aquí. No hay medicinas, no hay escuela. Llevan 2 años que los hipotes no van a clases. Pero va una millonada que se gastan en política que da miedo. Doctor. Raúl, Sí. perdón, y tanta inversión en un país tan pobre para que después digan que hubo fraude, nada sirvió. Era injusto. Si yo le agregaría, por último, una enorme contradicción. A veces avanzamos y un paso y retrocedemos 2. Vea qué interesante lo de voto en plancha. Cuando se aprobó la ley en el 2004, por primera vez en la historia de Honduras, el elector iba a poder seleccionar a los candidatos a los diputados por su fotografía. Y la raya continua la prohibía, la ley, se anulaba el voto, para darle la oportunidad al ciudadano que pudiera distribuir entre varios candidatos y seleccionar aquellos que él considera más idóneos. Pero ahora, después de ese avance, ahora todos los partidos están pidiendo el voto en plancha. Y entonces, ¿para qué poner fotografías y nombres? Volvamos entonces a votar por la bandera y ahí se termina el problema. Entonces son unas enormes contradicciones. ¿Quiere que le diga algo? Sí. Yo nunca estuve de acuerdo que pusieran un montón de fotos de diputados. Sí, porque al final... Ese fue un error. Ese fue Pepe, a quien saludamos. Sí. Pero ese fue Pepe. Ese fue un error también. Yo era el coordinador de la comisión de dictamen de esa ley que se aprobó en el 2004. Yo era diputado, juntamente con el diputado Jaime Andara de Comayagua, del Partido Nacional. No, si en ese momento se consideró un gran avance, porque ya las personas no iban a votar por una bandera, sino que por personas a quienes él podría seleccionar y distribuir su voto entre varios partidos, considerando la calidad, la trayectoria, la formación, etcétera, de los candidatos, para tener un mejor Congreso. Pero resulta que en el camino se legalizó la línea continua, el voto en plancha, y ahora es lo que están pidiendo los partidos. Entonces, si se va a votar y están pidiendo todos los partidos que se vote en plancha, entonces ¿para qué poner ese montón de fotografías y esa gran sábana en donde van a aparecer 322 fotografías en Francisco Morazán y 280 en el departamento de Cortés? Entonces, todas estas cosas son, diríamos, muchas cosas resultan contradictorias. De tal forma que ojalá que no haya crisis, que los resultados sean lo suficientemente amplios en las diferencias para no tener conflicto, para que no haya crisis. Pero siempre habrá que pensar en mejorar la ley electoral y debe hacerse ese cambio o esas reformas a los inicios del próximo gobierno y no dejarlo a última hora, como el caso de las tarjetas de identidad y como el caso de las mismas reformas electorales y aprobación de la ley. Doctor, gracias. Es un gusto como siempre. Gracias, Luis. Gracias, licenciado Filadelfo Martínez. Gente como ellos, escuchémoslos, porque nos dan luces para tomar decisiones. Vaya a votar, porque después no diga que pura papada el que quedó. Vaya vote, vaya escoja. Y también escoja a cada diputado. Un montón de gente. Alguien dijo aquí, no sé si fue el licenciado Martínez, si fue Luis o fue el doctor. Aquí cualquiera se presenta a ser diputado.
alcalde, ¿cómo vamos a prosperar también? Y la gente buena tiene miedo porque hace tiempo platiqué con Mel y me dijo que le decía al papá, mira papá, que ese Said Mejía se llamaba el periodista, dije que lo atacaba de la 1 a las 4, todas las tardes en una radio en Olancho. Entonces que el papá le dijo, ¿y para qué te metiste a papá de la política? ¿Sabes qué hace Mel? Apaga el radio. Porque es cierto, desde que alguien se mete a la política, o es pícaro, o es corrupto, o está robando. Por eso la gente, mucha gente honesta, no se mete a la política. ¿O no, doctor? Cantidades de personas prefieren mantenerse al margen para no ser objeto de tantas críticas y señalamientos, aun cuando sea una persona honesta y honrada, en un afán de desprestigiar y descalificar a los candidatos o a las personas. Licenciado Filadelfo, gracias. De esa iglesia que está, ese cuadro que está ahí, esa iglesia, ¿es en México? ¿Dónde es? Es en el Parque Central de Tegucigalpa, en la catedral. El amarillo, que el fondo es amarillo. Sí, así es. ¿En qué año? Es una foto viejísima y tengo a padrino un muchacho que es un excelente egresado de la Escuela de Bellas Artes y me hizo esa preciosidad de cuadro. Pero no es Francisco Reyes Orozco el que le pintó eso. Ya quisiera. No, es un cipote desconocido, pero muy buen pintor. A mí me gusta el arte también y el doctor me dijo, pregúntale quién se lo pintó, me dice. Pero no quiere dar el nombre, veo. Es un cipote, además, es un cipote de la nueva capital. Qué bueno. Allá, ahí, y entonces yo en esto me ha hecho muy buenos cuadros. Este que está acá también él lo hizo, a ver. Ajá. Es también es del centro de Tegucigalpa y este me gusta por el estilo, ¿verdad? Entonces lo apoyo. No, qué bueno, yo también tengo así algunos cuadros de gente que uno apoya. Es Francisco Reyes Orozco, alguien nuevo también que hace muy buenos cuadros. Y él se llama Brian Espino se llama. Gracias. Bien, gracias Luis. A la orden. Doctor, gracias. Placer. Bien, me voy a un resumen rápido, gracias a mis invitados. Rápido les informo qué ha pasado en las últimas horas. Qué triste, vía teléfono, voy con Mario Cano, nos informan acerca de una nueva masacre, otra masacre que se ha registrado en el país y es precisamente en Colón. Mario Cano, adelante. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. A esta hora de la mañana informamos efectivamente en el Bajo Aguar, en la zona del país, registra una nueva masacre. 3 personas en una finca de Palma Aplicada en la comunidad de Seis. Para realizar el levantamiento correspondiente que en base a ley en este caso corresponde, y también pues ya equipos de la Dirección Policial de Investigación del país. Más adelante tendremos detalles de esta nueva masacre de 3 muertos en la aldea Ceibita, en Tocoa, Colón. Mario Cano tendrá todos los detalles. Lamentable, platicábamos a mí con el doctor Augusto Aguilar de esta situación en el país. ¿Me decía algo del voto en el extranjero, doctor? Sí, ese es un tema que nos quedó pendiente, pero hay que considerar el enorme gasto o inversión que se hace y la cantidad de personas que votan. ¿Sabe cuál es mi teoría? Sí, 2.500 personas. Pues mi teoría es lo siguiente: ¿y qué hondureño va a querer ir a votar en Estados Unidos si la mayoría son mojados? ¿Qué piensan? Me van a agarrar. Así es, en gran parte eso.
y la otra es que van decepcionados de los políticos, de los gobiernos y de la administración y de la pobreza, van huyendo y se desvinculan y pierden interés en los asuntos políticos y por eso se quedan y no van a votar. Sí, correcto eso que dice usted, decepcionados por lo que han visto en el país. Sí. Y aparte de eso, si no tienen papeles, Sí. piensan, si voy a votar me agarran. Exacto. Me agarran y me deportan. Bien, más adelante en otro programa abordaremos eso del tema en el extranjero, el voto en el extranjero, que pienso que para un país tan pobre como nosotros es un gasto innecesario. Ya se encuentra en la Corte Suprema de Justicia Michael Dixon, hondureño que fue capturado ayer en el Caribe y que es pedido en extradición por la justicia de Estados Unidos. ¿Cómo piden hondureños extraditados porque están metidos a las drogas? Vamos, Gisela. Así es, buen día, licenciado, y a los televidentes de la entrevista. Ya ha sido trasladado hasta la Corte Suprema de Justicia, donde va a rendir audiencia de presentación el ciudadano Michael Dixon, quien fue capturado en las últimas horas en la ciudad de La Ceiba por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas y quien es solicitado en extradición por las autoridades de la Corte del Distrito Sur de Estados Unidos. A continuación, el comisionado Miguel Pérez Suazo explica cuáles son los delitos que se le imputan y bajo qué circunstancias ha sido aprehendido. Tenemos trabajos de inteligencia que permitieron la captura de este ciudadano y es así que el día de ayer procedimos y manejamos información que este ciudadano pues es la mano derecha de el ciudadano Freddy Mármol, que también ha sido solicitado en extradición y en estos momentos él procede pues a ser remitido a la Corte Suprema. Este ciudadano está siendo solicitado por la Corte del Distrito Sur de la Florida por suponerlo responsable del delito de conspiración y distribución de 5 kilogramos o más de una sustancia controlada con destino a los Estados Unidos. Según antecedentes que maneja la institución policial, Michael Adolf Dixon Rives se le considera la mano derecha de la organización de narcotráfico de Freddy Donaldo Mármol, también solicitado en extradición. El 12 de noviembre del 2019, la Guardia Costera en Aruba, región de Sudamérica, interceptó la embarcación Trader Express con bandera panameña, decomisando en esa ocasión 3.200 kilos de droga, cocaína, y quienes zarparon de las islas de Roatán el 16 de octubre del 2019 con rumbo a Sudamérica. En próximas emisiones de 11 Noticias le ampliaremos cuál ha sido la determinación del juez en este caso. De momento yo vuelvo con usted al set principal de la entrevista. Buenos días. Buenos días, Gisela. Nos vamos. Saludos a don Eduardo. Nos vamos, no si sé de arte, Eduardo, no crean que no. Nos vamos, los maestros Proeco, para variar, anuncian protesta este día en el centro de la capital. No hay clases, pero hay protestas. ¿Qué tal? Muy buenos días a usted y a todos los televidentes de la entrevista. Me acompaña Juan José Martínez, presidente de los maestros Proeco. Se desplazan en esta mañana de todo el territorio nacional los maestros Proeco exigiendo el cumplimiento de las demandas salariales. Buenos días, licenciada, y gracias por la oportunidad. Sí, ahorita ya vienen en camino, ya vienen entrando a la capital, la mayoría de los docentes que decidieron venirse a hacer ese reclamo que desde años estamos exigiendo que los den permanencia, y solo por medio legislativo pues necesitamos que se los pueda aprobar este decreto el día de hoy. Entonces invitamos ahí o exigimos más que todo a Mauricio Oliva, que es el presidente del Congreso, a Tony Zambrano, para los que puedan agendar ese decreto para el día de hoy y sea aprobado. Nosotros a eso venimos ya no venimos por más, ¿cómo se llama? Popularmente paja barata. Ya hoy tiene que darse, y si no se da, pues ya nosotros procedemos a otras instancias, porque creo que no sería justo que maestros del sector oficial con 6 meses lo estén exonerando y nosotros con 22 años de firmar contrato no pueda el Estado resolverlo. ¿Qué tipo de demandas o qué medidas de presión harán si no se les da respuesta a este día? Pues aquí en el país la última que hacemos ya. Lo que procede ya es un cuerpo de abogados a presentar una demanda nacional e internacional, porque ya creo que exigimos lo suficiente
para que el Estado lo reconozca. Hemos cumplido también con nuestra exigencia, estamos por culminar el año lectivo y le hemos cumplido al Estado, entonces el Estado ahora tiene el deber de aprobar los decretos por medio de legisladores. Así es de que el día de hoy esperamos irlos con una respuesta positiva y así el año siguiente pues ya venir motivados con más satisfacción a seguir luchando por la educación de este país que tanto lo necesitan los niños de tierra adentro. Bien, muchísimas gracias, Juan José Martínez. Con estos detalles yo retorno con usted al estudio principal. Buenos días.